Señores, buenos días. Gracias por compartir con nosotros este programa Foro de Opinión a través de la plataforma de comunicaciones que tiene Teleradio América, sus canales 12 y 45. A la gente de la República Dominicana y a la gente que está en el exterior, que también nos sigue, bienvenidos sean. Me permito saludar a don Claudio Montero Lebrón y también a José Ramón Rodríguez. Saludos, buenos días. Muy buenos días Rubén, buenos días José Ramón, buenos días país, buenos días a todos los televidentes de Foro de Opinión que con su gratitud se permiten escucharnos y vernos cada mañana por Teleradio Américas. Buenos días Rubén, audio, señores, República Dominicana, muy buenos días, gracias por darnos este privilegio de entrar a sus casas cada día. Esto es Foro de Opinión. Bueno, está caliente la temperatura. Sí, tengo entendido que se ha calentado. Hay predios donde está más caliente. Está caliente. Sí. Y hay varias instituciones en donde ha subido bastante la temperatura. Sí, los aires se han tenido que apagar en muchos sitios. La cantidad de bombillos también se han tenido que apagar. Los abanicos han vuelto a tener uso. Hemos tenido un problema. Señores, el pacto eléctrico nos obligó y fue un consenso. Había sido el tan esperado. Teníamos tres pactos: el pacto educativo, el pacto eléctrico y el pacto fiscal. Todavía falta el fiscal, ¿verdad? Sí. Entonces, de él se habla. Exacto. Entonces, el pacto eléctrico nos trajo la liberación de la factura de la energía y el presidente tuvo que salir rápido a parar eso. Obviamente tienes que ir al Consejo Económico y Social, porque como fue un acuerdo firmado entre las partes y supuestamente de consenso, de hecho a mí nunca me pidieron opinión, pero bueno, se dio. El presidente tiene, porque no puede tomar decisiones unilaterales, tiene que ir al Consejo nuevamente. El presidente ha dicho desde ya, y celebramos, saludamos y respetamos, que el alza se para, y eso es una buena noticia. Ahora, la noticia se completa siendo muy buena si el presidente lleva al Consejo que hay que ponernos una nota de crédito por el alza en el mes de mayo, en el mes de junio, porque a mí personalmente, entre mayo y junio, la factura eléctrica me subió 1.800 pesos. Por lo tanto, no es suficiente, presidente, con que no me la aumenten a partir de ahora, no, sino que me devuelvan lo que me cobraron. Porque hay mucha gente que empobrecieron, negocios que empobrecieron, producto de que en mayo y junio su factura eléctrica subió a niveles que no podían mantenerla. Entonces, para completar, como digo, Foro de Opinión saluda la decisión de parar el incremento, pero eso se completa devolviéndonos lo que nos cobraron. Soñado. De esa forma, Rubén, se contribuye a la economía misma de la familia, que se ve compelida a pagar este excesivo aumento que se registró en la última factura especialmente. Y además, algo importante, vendría a desmontar un movimiento de protesta que se está gestando por algunos sectores importantes de la vida nacional. Ojalá, dentro de los tantos esfuerzos que hay que reconocer, está ejerciendo el actual presidente de la República, señores, porque ha venido a dirigir un país que, si revisamos todos los titulares y las cosas nuevas que salen de falco y corrupción que se originaron en el recién pasado, sin meternos más allá, pero en el recién pasado, lo que aquí ocurrió en este país es como que, a pesar de esta crisis y estos aumentos, los dominicanos
hemos tenido cierta suerte, porque si no se registra, yo me atrevo a decirlo así, este cambio administrativo de la nación, donde estuviese la nación dominicana, cómo estuviesen los ánimos, las exacerbaciones sociales en los diferentes poblados que conforman el país en estos momentos. De manera que ojalá el señor presidente reconsidere dentro de lo posible y tome esa sugerencia que está haciendo el profesor José Ramón Rodríguez en cuanto a si es posible dentro de las posibilidades dar para atrás a ese aumento último que se registró. De manera que yo me inscribo dentro de esa petición. Yo voy a hablar sobre este tema en otro ángulo, porque todos los sectores políticos y sociales del país firmaron ese pacto. Aquí no hubo exclusión de ningún tipo. Y como muy bien señala José Ramón al principio de su intervención, parte del pacto fue liberar la tarifa. Y todo el mundo sabe que aquí hemos tenido problemas con los precios del petróleo básicamente, porque son dos componentes los que provocan la salsa. La tasa de cambio, que ha estado muy estable, pero el tema que tiene que ver con el aumento del barril de petróleo no. De hecho, hay un sangrado fuerte económico en la finanza pública con el subsidio de los combustibles, que lamentablemente es un subsidio universal. Debería ser un subsidio focalizado para los sectores productivos, porque aquí tenemos gente llevándose combustible para otro país, pero mucho combustible, y malos dominicanos que se prestan también a eso, porque aquí las consecuencias son pocas cuando de los crímenes se trata. Entonces, esta decisión de parar el aumento te dice a ti que tenemos un presidente que en medio de esta crisis que sacude el mundo trata de tomar medidas que afecten lo menos posible a los ciudadanos. Y eso hay que reconocérselo al presidente. Ustedes plantean algo que sería ideal, pero probablemente impracticable para el gobierno, hacer devoluciones de lo que pasó, porque los aumentos se inscriben dentro de lo que fue el pacto eléctrico. Ahora, parar eso, por lo que implica, por lo que ha implicado, por los sacrificios que significa un aumento de esta naturaleza, más ahora. La gente ha hecho dos cosas: apaga los bombillos y enciende los abanicos, o tiene encendidos los aires acondicionados. En tiempo de verano, el consumo de energía eléctrica se dispara de manera automática, se lo dispara usted. Y cuando usted tiene gente en la casa, eso es peor, porque todo el mundo de alguna manera abre muchas veces la nevera, enciende un bombillo, tiene un aire acondicionado encendido. No todo el mundo tiene la educación para que cuando va a salir de la casa apagar el aire, o apagar los bombillos, apagar los abanicos, sino que la gente, bueno, se maneja de manera un tanto desparpajada e irresponsable también con ese tema. Luego, cuando viene la tarifa, tiene el grito. El tema que tiene que ver con las protestas. Perdón, Rubén, déjame, excúsame intervenir ahí. El asunto es que si tú me paras el incremento en el aumento que ya yo tengo, es decir, yo no quiero que tú me pares nada más el aumento, es decir, sino vuélveme a donde yo estaba en el mes de abril. Lo que pasa es que retroceder hacia ahí es romper con lo que fue la firma del pacto. Y a mí lo que me preocupa es que hay agentes políticos irresponsables del país que con todo quieren hacer campaña, José Ramón. Cuando la realidad es, probablemente esto que vaya a decir le duele a mucha gente, que este país está mejor que la mayoría de los países del mundo. Y si usted quiere saberlo, es fácil. Entre a través de su teléfono para que usted consulte la situación económica de los países más poderosos del mundo. Y usted verá cuál es la realidad que usted tiene. Usted se va a Europa y eso está que arde. En los Estados Unidos ni hablarlo. Y quiera o no, aquí se han adoptado una serie de medidas de recuperación de la economía, del empleo, la mitigación de la situación de la propia economía con
la ampliación de los programas sociales que ha implementado el gobierno. Eso es lo ideal, ojalá que se le pueda devolver todo. Aquí hay una queja, porque se habla de este pacto eléctrico que fue firmado. Fíjate cómo a la larga el pacto eléctrico viene en contra de la ciudadanía. Pero el componente de responsabilidad de cada uno de nosotros en nuestros hogares. ¿Cómo vamos a poner? Claro, ya usted no sale las veces que salía en su vehículo, porque usted sabe lo que eso implica. Usted ahora tiene que organizarse. Incluso si tiene que salir a hacer alguna diligencia, usted tiene que pensar primero en la ruta que usted va a tomar, que le sea la más corta y la más viable para usted consumir la menor cantidad posible de combustible. ¿O no estamos todos en eso? Ahora nosotros todos nos estamos reeducando casi de manera obligada con los aspectos de carácter económico. Lo propio ocurre en la casa. Tú llegas a tu casa y tú te encuentras con que hay un bombillo encendido donde no hay nadie ahí, o de día, que hace un bombillo encendido durante el día en el interior de una casa, o aire acondicionado que tiene la puerta abierta de las habitaciones, que eso implica mayor consumo. Todo ese tipo de conducta tenemos que ir modificando, porque al final de la jornada nuestra irresponsabilidad particular se la queremos achacar a los gobiernos, no a este gobierno, porque eso ocurre en todos los gobiernos. Ah, me aumentaron la luz. Bueno, usted aumentó el consumo. Y mire, que yo no sé nada de Eden, ni tengo que ver, nada que tenga que ver con eso, pero que hay que decirlo. No, Rubén, pero déjame decirte, porque es que yo prendo el aire para dormir siempre, pero ahora y después. Pero y a mí me subió 1,800 pesos. ¿Tú entiendes? Es decir, me subió de manera exorbitante. Yo lo que le estoy diciendo al presidente, no me pare el incremento a partir del aumento. ¿Usted quiere que le devuelvan sus 1,800? A mí me devuelven mi cuarto o me dejan la factura, la que yo la tenía en abril. De lo contrario, yo no me voy a sentir nada más contento con que usted me pare el aumento de lo que ya me hicieron. No. Si usted quiere mi aplauso y mi respaldo desde aquí a la medida completa, complétemela yéndome a lo que yo pagaba en abril. Entonces, no, porque aquí ciertamente todo el mundo quiere pescar en río revuelto y todo el mundo quiere sacarle filo político a todas las decisiones. Si hay un asunto, si tenemos un problema económico que de verdad tenemos, entonces no me cargue a mí todo lo que tiene que cargarme, porque al sector eléctrico y el sector, al privado, el sector eléctrico privado, que no tiene absolutamente conciencia, que lo único que anda buscando es la garantía de su dinero, no me lo saquen a mí. Entonces yo le digo, señor presidente, yo aplaudo el que usted lo parara. Ahora, eso se completa devolviéndome lo que ya me cobraron o llevándome a lo que yo pagaba en abril. Ya lo que me cobraron está bien, pero por lo menos llévenme la factura allá a abril. Que te hagan un crédito ahí. Claro. Una devolución. ¿Y cuál es el chiste de que lo voy a parar, pero ya en el aumento que te hice? No, eso no tiene... Presidente, lo están guiando de manera incorrecta. A lo que debemos condenar es que, hay un tema, Claudio. Rubén, para completar algo que señaló el ustedes profesor. están en que le devuelvan el dinero. No, yo estoy cerrado a banda. Debería el señor presidente hacer un esfuerzo en este sentido, y ahí desmontaría. Me permito recordarle, perdóname Claudio, a José Ramón, una canción muy famosa de José José, pero lo dudo. Oye, el señor presidente, que ha sido el presidente que se le ha conspirado desde la oposición política en los últimos 20 años, a mayor grosso. Es una conspiración. Aquí no se deja, la oposición política no deja pasar nada sin indicarle al presidente un remache de crítica destructiva, feroz. De manera que con esa inteligencia y esa capacidad que amerita el momento, el presidente debe reconsiderar y reunirse con el sector eléctrico si es posible,
y tomar una medida. No, él dijo que vuelven al Consejo, a que la tarifa vuelva al nivel en que estaba hace el último mes, por ejemplo. Abril. Ustedes insisten en lo mismo. Señores, hay un tema que llama poderosamente la atención y yo quisiera que ustedes me acompañaran en él. Y es que la Organización Mundial de la Salud está haciendo una advertencia al mundo por la aparición de una nueva variante del COVID, muy agresiva, que incluso afecta a las personas que ya han sido vacunados. O sea, que tiene una capacidad de romper los niveles de inmunidad que tiene el ciudadano. Y llama la atención esto porque nosotros, en nuestro país, y atención a la gente que vive fuera del país también, pero de manera particular aquí, que fue donde primero se aplicaron los protocolos para inocular a la mayor cantidad de ciudadanos, nosotros nos comportamos como que estamos aislados en el mundo y que ya nosotros nos salvamos de la COVID. Muy recientemente, una cantidad impresionable de ciudadanos fueron contagiados nueva vez. Pero esto que ha salido y que lo ha publicado la Organización Mundial de la Salud, de una nueva variante de COVID, número 5 me parece. Sí, son 5 variantes. Una variante, pero que es bastante agresiva, que va a contagiar a todos los que no hemos vacunado. Obliga a que nosotros los ciudadanos actuemos con responsabilidad. Usted va a cualquier lugar, a un mercado, usted va a una gallera, va a una fiesta, se tropieza en la calle con muchos ciudadanos y nos comportamos, estamos abrazándonos, nos estamos dando besitos, estamos dándonos la mano sin ningún problema, no estamos usando la mascarilla, no estamos usando la distancia requerida, ni siquiera la parte que tiene que ver con la higiene, que es una parte independientemente a lo que ocurra en pandemia, usted debe mantenerlo siempre. Ni siquiera eso estamos observando. Y esto pudiera tener implicaciones. Hay advertencias, reitero, por la voracidad de contagio y la velocidad de contagio de esta nueva variante. Que reitero, no tiene nada que ver con inmunidad, está por encima de los mecanismos de defensa. Yo que tengo 3 inyecciones de COVID y una contra la malaria, aún así me puede afectar a mí. Tengo 4 vacunas. El estudio señala que está por encima del proceso de vacunación. Sí. De la inmunidad que es más voraz. Ok. Entonces la gente sigue aquí. Entonces estamos hablando, Rubén, de una situación donde la ciudadanía debe imponerse disciplinariamente. Disciplina. Yo si creo que no hay disciplina y cultura del cuidado extremo. Pero es que hay gente que no se ha vacunado, que no se ha puesto ninguna vacuna. Así es. Yo recuerdo recientemente, yo abordé me vi compelido a abordar un autobús del servicio público de transporte. Y un señor, en el trayecto que recorrimos hacia donde yo iba, observé que estornudó 7 veces. Él llevaba su mascarilla, pero ¿qué hacía el señor? Se movía la mascarilla hacia la barbilla para estornudar. Oh. Aquello fue apoteósico. Es decir, es un asunto de buena costumbre y usted saber el significado de las cosas que usted usa incluso. Porque si se supone que si usted se protege sus nasales y su boca con la mascarilla, es para que usted a la hora de estornudar y hasta de respirar, usted lo haga internamente en este instrumento que se inventó la misma ciencia, porque eso es la mascarilla viene en cierto momento a protegerte más, conjuntamente con el lavado constante de las manos, que hasta la misma vacuna, porque lo más importante es usted no adquirir el virus, no adquirir. Si usted no hace contacto ni permite que una cepa de esta haga contacto con su cuerpo, pues usted tiene más garantía de no enfermarse. Lo mejor es mantenerte aislado, lo más distante posible. Es un asunto disciplinario.
Yo creo que Rubén ha hecho un señalamiento interesante y es la responsabilidad individual que tenemos cada uno de nosotros en cuidarnos, en tomar las medidas preventivas, porque en un país donde tenemos la necesidad de mantener caliente la economía, el encierro no va a ser posible. Es decir, la única manera de detener el avance de la COVID o de cualquier otra enfermedad infecciosa va a ser con el debido cuidado del individuo, en esa responsabilidad individual de cada uno de nosotros, de preservar al vecino, de preservar a la familia, de preservarnos nosotros mismos, porque la economía va a tener que seguir. Lo que sí nosotros tenemos que tener es una política de Estado un poquito más seria en cuanto a eso, porque nosotros tenemos todos los fines de semana del mes de julio, por lo menos un concierto de carácter público. Y creo que el fin de semana pasado un dembocero llenó el Estadio Olímpico, que coge más de 50.000 personas, y se lo llenó. Lleno. Entonces, si lo llenó, ahí había muchas personas. Entonces, yo creo que esos eventos multitudinarios tienen que tener la rigurosidad de la prevención, porque eso realmente sí puede aumentar el índice de contagio si tenemos eventos tan masivos. Y ahí las autoridades... Un verdadero teteo. Las autoridades sanitarias tienen que tomar cartas, pero yo creo, para quedar desde Foro de Opinión bien claro, que ustedes sepan, la responsabilidad de cuidarte es del individuo. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de cuidarnos. A propósito del contagio, no es para que la población se alarme, pero han aparecido 2 nuevos casos de la viruela del mono, o símica, como se le conoce. Son unos casos, uno de una señora en Santiago y un joven de apenas 19 años de Monte Plata. Monte Plata, fíjate qué distante, Rubén. Son casos de ciudadanos que han hecho contacto con norteamericanos, en este caso, y han venido. Hay una cantidad apreciable de ciudadanos que estuvieron en contacto con esas personas que están en observación por parte de Salud Pública. No es para que la población se alarme, sin embargo, ya hemos pasado de 1 a 3. Entonces este país resulta ser muy vulnerable. Y volvemos a la responsabilidad individual. Si usted ve que usted tiene síntomas que son similares, no lo esconda, porque esconderlo pudiera implicar que usted sigue haciendo contagio a otros ciudadanos. Claro. Y pudiera implicarle a usted su vida misma, porque estos 2 nuevos ciudadanos que están recluidos en un centro hospitalario importante del país, en observación y en tratamiento. Por eso es que Salud Pública debe mantener activos los protocolos en los puertos y los aeropuertos. Una impresionable cantidad de naciones ya tienen presencia de la viruela del mono. Hasta ahora no ha significado ninguna pérdida de vida, solo tenemos 3 casos. Los últimos casos viajaron. Pero eso ha ido aumentando. El primero penetró por el Aeropuerto Internacional Las Américas, José Francisco Peña Gómez, hace 10 días más o menos, y ya a 10 días aparecen entonces 2, mira, en regiones diferentes, Monte Plata y Santiago. ¿Habrían viajado esos 2 últimos o no? ¿O estarían residiendo en el país? Habría que investigar, porque, oye, en 2 puntos, en 3 puntos diferentes, se puede decir. Un tema que me llama la atención, José Ramón Claudio, amigos televidentes, es que no entiendo cómo se han hecho contacto en los Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo. Esos ciudadanos que están afectados no están recluidos en centros de salud. Están. Porque, o sea, están sueltos por ahí. Sí. Entonces es un tema para reflexionar, y esto va para la gente que está afuera, como el que piensa salir. Sí, están recluidos. Aquí están en el Ramón de Lara los 3. Sí. Correctamente. O me parece que el primero día de alta ya, habría que confirmarlo, porque ya hace 3 días estaba en franca mejoría. Pero estos 2 últimos, dice la nota que están bajo cuidado médico del Ramón de Lara en San Luis. Así es. Vamos a una pausa, regresamos en breve segundo con otros temas importantes.
La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que crea el Departamento de Crédito Educativo adscrito al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, destinado a estudiantes de bajos recursos económicos y con alto índice educativo. Además, los legisladores aprobaron una resolución mediante la cual se establecen los procedimientos para agilizar el conocimiento de iniciativas legislativas relativas a resoluciones internas que se encuentren pendientes en esta Cámara. Mientras que Alfredo Pacheco afirmó que la inmensa mayoría de legisladores de todos los partidos tienen el firme compromiso de aprobar el proyecto de ley de extinción de dominio. El organismo legislativo realizó un curso de fortalecimiento de capacidades dirigido a parlamentarios sobre aplicación para la inversión en la agricultura y sistemas alimentarios. También 46 comisiones, entre ellas varias bicamerales, realizaron un arduo trabajo esta semana, estudiando importantes iniciativas que benefician al país y a sus ciudadanos dentro y fuera del territorio nacional. Cámara de Diputados de la República Dominicana. El Nuevo Diario se renueva. Ahora, el periódico que solo dice la verdad viene en un diseño de lectura rápida y con más temas e informaciones para ti. El Nuevo Diario te muestra las cosas como son y con una diagramación y estilo de redacción de fácil lectura. Aprovecha tu tiempo. Lee El Nuevo Diario. Las cosas como son. República Dominicana fue uno de los primeros países latinoamericanos en relanzar la plena actividad económica, logrando una de las mayores y más rápidas tasas de recuperación a nivel mundial. Somos un ejemplo de buena gestión de la pandemia, por lo que hemos sido reconocidos recientemente por la Organización Mundial de la Salud. Para mitigar los efectos negativos de la pandemia, se aumentó el acceso al crédito de todas las actividades productivas, se expandieron, se duplicaron los programas sociales para los más vulnerables, incluyendo políticas laborales, así como el apoyo al transporte y a la seguridad alimentaria de toda nuestra población. Todo esto permitió que en 2021 el Producto Interno Bruto creciera un 12.3% con relación al 2020. La recuperación de los sectores productivos ha permitido perfilarnos para el 2022 como una de las 3 economías de mayor crecimiento y resiliencia de América Latina, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Forbes y Moody's. Bien, señores, estamos de regreso. Saludar a la gente que se integran. A Yaniri Febrillé, que ahora fue que integró a la audiencia del programa. A Edward, que vuela en un avión a Cooperstown. Edward, sí, el enviado por Foro de Opinión. Está por ahí también. Ya le habíamos deseado feliz viaje. Miren. Sí. Eso de viajar gratis es muy bueno. La gente está sintiendo unos cambios abruptos en el comportamiento del clima. Acaba de celebrar en la República Dominicana una cumbre y desde hace mucho tiempo los ecologistas del país han venido advirtiendo sobre el tema del cambio climático. Algunas veces escuchamos este término, pero no tenemos ni siquiera idea de las implicaciones. Ahora, cuando sentimos la densidad del calor y la sequía en el caso de los campos, cómo esto afecta a nuestros agricultores y nuestros ganaderos, pero sobre todo ese cambio abrupto, reitero, del clima, es que nos damos cuenta. ¿Y por qué la gente, cuando siente este tipo de situación de calor, todo el mundo quiere buscar la sombra de un árbol? Sin embargo, en el caso de la República Dominicana, han desaparecido más de 600 ríos y las plantaciones de árboles en nuestra montaña es escasa. Hay que ir a zonas con climas extraordinarios, diría yo, de privilegio, como es la zona de Hondo Valle, la zona del Cercado, y usted mirar esas montañas.
la mano irresponsable del hombre haciendo conuco, sembrando en los mismos cimas de la montaña, haciendo cortes y haciendo quema de manera criminal. Ver, y esto lo voy a decir, atención, Ministerio de Medio Ambiente. En Asua, después que usted sale de Asua, usted va saliendo de Asua para San Juan, de este a oeste. Hay una cañada seca que está llena de material. Y he observado con preocupación cómo elementos desaprensivos tienen metido ahí bulldozers, pala mecánica y equipos trituradores de material para producir cacao y arena. Yo no sé si eso tiene permiso de medio ambiente. Me imagino que no. Y si lo tiene medio ambiente, debe suspenderlo de manera inmediata. Se están comiendo ese desagüe natural que hay en Asua cuando vienen temporales lluviosos o vienen situaciones climáticas adversas. No entiendo eso. Y usted pasa por ahí y usted ve esa montaña de material. No sé si es para hacer bros, si es para la construcción, pero eso está ocurriendo a la vista de todo el mundo. Entonces, si celebramos una cumbre en la República Dominicana, usted tiene que, conjunto con eso, tomar medidas de prohibición radical de extraer materiales de los ríos y de las cañadas secas que tenemos en el país. Pero además, ¿cuál es el programa de plantaciones de árboles que tenemos en las cuencas de nuestros ríos para garantizar que no se sigan extinguiendo los ríos que hemos tenido en la República Dominicana? Y cómo incluso, donde están las presas que tienen ríos para alimentarlo, en esas cuencas hídricas tampoco tenemos un programa de repoblación de árboles. Penosamente aquí, y lo voy a decir así, nosotros plantamos árboles bebés, plantas pequeñísimas. Yo he visto en Colombia cómo repoblan de árboles adultos y lo llevan grandes patanas, y un árbol que sacan del medio de los bosques que tienen mucho, entonces ellos lo plantan y de repente te hacen una ciudad arborizada con ellos. Probablemente eso no lo tengamos aquí. Hay áreas donde tú puedes sacar algunos árboles y replantarlos en otro lado, pero algún tipo de medida radical con esto tenemos que tener. No podemos seguir enriqueciendo los dueños de granceras que hacen y deshacen con el medio ambiente en este país. El grito en la República Dominicana sobre el cuidado del medio ambiente es de muchos años. Sin muchas veces políticas públicas tendentes a la preservación del medio ambiente y a la recuperación de fuentes acuíferas, como el caso del río Osama y el río Isabelita. Muy pocas ciudades en el mundo tienen la oportunidad de que un río la cruce, como el caso del Osama. Navegable. Navegable. Entonces, no hay manera de que nosotros tengamos una iniciativa gubernamental con el propósito de recuperar el río Osama y el río Isabelita, que son fuentes de agua y que son fuentes de vida para la ciudad de Santo Domingo y sus comunidades cercanas. Entonces, no es nada más sembrar, es también recuperar lo que tenemos. Y yo creo que hay inversiones que aparentemente en términos de costo, beneficio, de retorno, no se ve en lo inmediato, pero cuando pensemos como nación a largo plazo nos damos cuenta que lo que hagamos para recuperar el río Isabelita y el río Sama, lo verán las próximas generaciones y nos darán la gracia si nosotros en este tiempo asumimos la responsabilidad. Entonces yo creo que mucho de lo que nosotros estamos viendo tiene que ver con la depredación a la que nos hemos sometido nosotros mismos, a la que nos han sometido nuestros vecinos y a la falta de política pública, que el medio ambiente fue una dirección, es un ministerio, pero que solo a veces siento que está muy enfrascado en evitar y no en recuperar. Así es. Brevemente, yo quiero recalcar algo ahí que lo habíamos tocado en el aspecto de las pandemias.
y ahora en este importante tema que raya sobre lo criminal. La destrucción del medio ambiente en cualquier sociedad, en cualquier nación, eso es criminal cuando se atenta a ella. Y ahí vuelvo a repetir lo de educación, disciplina, orden. En una sociedad donde no hay educación y conciencia a la vez de lo que significa el bosque, sus ríos, sus arroyos, sus afluentes, porque eso que cita Rubén, que él ve en Asua, eso es cuando nos desplazamos por la carretera del sur. Desde la carretera lo podemos observar, pero si nos adentramos hacia allá, hacia el fondo de los bosques, ahí es que la cosa se pone espeluznante. Y yo quiero inscribirme en algo que leí la semana pasada que le plantea Eleuterio Martínez, uno de los cientistas, de los medioambientalistas más preparados del país, oriundo de mi campo, allá a las matas de Farfán. Él le plantea al nuevo ministro de Medio Ambiente, entre otras cosas que debe tomar, parece que fueron 3 puntos, pero uno de ellos recuerdo que es mayor apoyo a ese guardia campestre, a ese celador de montaña, a ese celador de los arroyos, de los ríos, y para que concomitantemente con un plan disciplinario de educación, orientación y concientización en cada una de las comunidades del país, esto guardacampestre, como se le llama, al guardia policial militar llamado a proteger las montañas y los ríos, para que no exista esta depredación, esta destrucción que se ha originado en los últimos 20 años, que se le dé mayor apoyo. Un guardia vigilante de esto, que son muy escasos incluso. Eso te iba a preguntar si todavía existe. Desde el uniforme que usan, desde la calidad del uniforme hasta el salario, y es discriminante y así no se puede vigilar una situación como esta donde la gente carece de conciencia y hasta de respeto mismo, porque es un irrespeto a su propia familia usted destruir sus bosques. Que no hay conciencia, Claudio. Además de los intereses, económicos, además de los intereses económicos que esto también conlleva con lo que ustedes han dicho. Aquí la gran depredación también es, disculpa Rubén, es esos grandes sectores económicos que participan de esta destrucción con la extracción de materiales, muchas veces sin la debida autorización y regulación por las autoridades. De manera que yo lo voy a dejar de ese tamaño. Y para no meterme en reconocerle, por ejemplo, al extinto Joaquín Balaguer, lo único que a mi entender se le puede reconocer, que fue un oponente toda la vida a su política de sus gobiernos y a su forma de gobernar la nación. Ahora, a Balaguer hubo que reconocerle el celo por el bosque, por el medio ambiente. Y un ejemplo es, yo comentaba hace unos días, si Balaguer a lo mejor no elige caminar en el Mirador Sur, eso estuviese lleno de torres y viviendas particulares. Yo quiero dejarlo de ese tamaño. No, pero déjame decirte algo con relación a eso. Si tú transitas entre Vallejuelo y el Cercado, trayecto, ¿verdad? Tú ves las montañas. No hay que ser un cientista para eso. Tú vas a ver todos esos sembradíos arriba de la montaña, totalmente blanco. Ahora, ¿por qué a ese agricultor que vive en esa zona y que se ve obligado a coger ahí 10, 15 tareas de tierra, pero antes ha quemado todos los árboles de ahí para sembrar habichuelas, para sembrar víveres, para sembrar cualquier cosa, generalmente plantaciones de guandules también? Y tú te encuentras con toda esa situación ahí, nadie se sienta con ese agricultor, porque parte del currículo escolar debe ser la educación medioambiental, que tampoco existe, profesor. Sí, o sea, no estamos quejando de algo para lo cual no hemos educado a la población tampoco. Ahora, cuando usted sale de ahí y usted va entrando a una comunidad que ha preservado su medio ambiente,
que se llama Juan Santiago. Está entre el Cercado y Hondo Valle. Sí. Tú te desmontas del vehículo y llega Juan Santiago, inmediatamente tú sientes el cambio de temperatura. Usted ve este calor que nosotros estamos sintiendo. Eso no existe ahí, Sí. en ese punto del país. Entonces la gente, el medio ambiente, el ministerio, los ayuntamientos, porque también son unos irresponsables, los ayuntamientos. Así es, así ¿Por es. qué? Porque no juegan su rol tampoco. Y yo estoy señalando un punto de la República Dominicana donde usted va, no importa, ahora mismo que se está quemando esto, que la gente no aguanta el calor, vaya a Juan Santiago, de la provincia de Elías Piña, pertenece a Elías Piña, Sí. para que usted tenga una idea. Vaya al llano, se lo voy a poner más cerca, a otro municipio de la provincia de Elías Piña, que es la zona de mayor nivel de producción y de productividad que tiene esa provincia, en todo el sentido de la palabra, Sí, que se produce de todo. Diversos rubros alimenticios se producen. ¿Tú me allí. entiendes? Entonces, para que la gente tenga una idea, aquí hay que hacer conciencia con el tema medioambiental. Pero bueno, hay en el medio ambiente Otro calentamiento. un dolor, hay un dolor. Un dolor en la oposición, o en una parte de la oposición. Desde hace un tiempo, aquí se ha destapado una campaña a destiempo. Desde hace un tiempo se ha destapado una campaña A destiempo. ¿verdad? Resulta que han salido 6 encuestas en los últimos días. Todas le dan, exceptuando una que lo coloca en 45, 47%, pero todas le dan por encima del 50% al presidente Abinader si las elecciones fueran hoy. Yo quiero ser coherente porque resulta que nunca he creído en las mediciones de encuestas cuando se me habla de la presidencia. Hay una medición última con 67. No, porque oye, ¿dónde es? Porque lo quiero decir ahora para que después mañana no me digan a mí, tú tienes una encuesta buena porque te conviene y otra porque no te conviene, no. Aquí, cuando las encuestas estaban dando que Leonel estaba a la par con Abinader, que es un sueño de la gente de Leonel, bueno, pues había eso, una publicación permanente por toda la conectividad de redes que son que se adhieren a Leonel Fernández, y todo estaba bien. Apenas han salido estas encuestas y ya hay sectores precisamente del leonelismo que están llamando la atención de la Junta Central Electoral. Y yo esto me lo gozo. ¿Tú sabes por qué? Porque usted no puede ser tan mentiroso y usted no puede ser tan cínico. Usted no puede pretender que lo que le beneficia a usted, eso sí lo vamos a promover. Y cuando esos resultados son adversos, entonces usted sale a la calle a protestar. La otra parte de esas encuestas es que colocan a Leonel Fernández en una segunda posición, muy lejos, pero en una segunda posición del PLD. Evidentemente, al televidente hay que decirle que el PLD no tiene candidato. Pudiera estar ahí, si se quiere, vamos a decirle que sí. Y Leonel es candidato. El único candidato oficial que hay en los procesos electorales de este país es Leonel Fernández. Ahora, cuando se haga la encuesta con el PLD con su candidato, Leonel que lo es, y el PRM que se entiende que lo va a hacer el presidente Luis Abinader, porque lo están midiendo, pero él ha dicho que no ha hablado de eso. Pero uno supone, ¿verdad? Vamos a decir que en el más común de los sentidos, que él va a ser el candidato del Partido Revolucionario Moderno, y lo está promoviendo el otro jefe y dueño de ese partido, que se llama Hipólito Mejía. O sea, no hay sombra. No tiene a nadie ahí. Se ha declarado tumbapolo de luz. No, porque eso es parte de la jerga de Hipólito Mejía. Entonces yo este tema lo he querido traer para compartir con los compañeros Claudio y José Ramón, para ver su visión. Yo lo único que me estoy riendo es esa parte cínica, yo quiero decir así. Yo creo que el presidente está bien, se ha manejado bien, está bien valorado en el mundo, pero las encuestas para las elecciones son en 2 años y algo. ¿Tú quieres significar que tenemos una oposición especialista en negar la popularidad de su contrincante a nivel político, verdad, Rubén? Tú sabes que mi labor pedagógica
Las encuestas son una fotografía del momento. Yo creo que lo que la encuesta de Elige, esta compañía mexicana que con un medio local ha hecho una alianza para el muestreo, ha demostrado o dice en estos momentos que si las elecciones fueran hoy, el presidente Luis Abinader es obvio que sale favorecido con la mayoría de la preferencia del voto dominicano, de los dominicanos y las dominicanas. Yo, en lo personal, siempre he dicho que si tú desacreditas las encuestas que no te favorecen, tiene el problema que otros desacreditarán las que a ti te favorecen. Entonces tú no puedes negar una y aceptar otra solo porque te beneficie. A mí me parece que la manera en la que ha sido presentada la encuesta, sobre todo la que se discutió ayer en Sol de la Mañana, a mí me parece que tiene un rigor científico que hay que ponerle atención. Y eso te dice que la medición aparentemente se ha hecho con cierto criterio. Esa es la que da 67%. Le da 67 de aprobación. De aprobación, de aprobación. Si pero es aprobación, dice, es respaldo. Sí, pero... De aceptación. Pero cuando tú le preguntas si votaría, el 56.7 dice que votaría. Es bueno también, excelente. No, es obvio que es bueno porque es primera vuelta, sería primera vuelta. Entonces, lo que tú no puedes afirmar es que si ese 57% fue de la población que votó por él en las elecciones del 20, entonces tú no estás hablando de 2 millones y pico, te estás hablando de 1 millón y pico. Es decir, si tú me dices de lo que votaron por Luis están diciendo que votarían por él en el 24 y dice que es de los que votaron por él, el 56% dice, entonces el presidente tiene que trabajar porque ha perdido alrededor de 1 millón de votos en el camino. Porque si fuera el 100%... Lo que pasa es que las encuestas se aplican de manera universal. Okay. A la población universal. No, pero cuando tú haces la pregunta, si tú volverías a votar y dices que los que votaron volverían a votar un 56%, tú tienes que sacarle el 56% a lo que él sacó para que tu trabajo político... Estamos hablando de un 44%. Exactamente. Pero te voy a decir algo. Recuerde que fruto de la pandemia, un alto porcentaje se quedó. Yo voy a volverle a decir a ustedes. A mí lo que me quedó claro es que en el PRM no quieren a Guido. Las encuestas no se ajustan a la realidad por cuanto no es ahora el proceso. No, pero y eso fue, pero oye, cuando te miden en lo general, Guido aparece con una posición, un posicionamiento bueno. Cuando lo miden hacia lo interno del PRM, ñangala fuángala. Bueno, porque es que tú no puedes estar guerrillando todo el tiempo. Señores, donde hay guerrilla fuertes en el Partido Revolucionario Dominicano. Esto lo estamos sacando solo nosotros. ¿Qué queda porque ahí? es un partido que se ha disminuido prácticamente a nada. El PRD, señores, de ser ese gigante de los años 60, 70, 80, de ser el partido fuerte de la defensa de la libertad y la democracia, se ha reducido a un partido, a una ñinga, como decimos nosotros allá. Ustedes saben lo que es una ñinga, ¿verdad? La cosa más pequeña, una ñinguita, una ñinga. Pero hay un lío ahí porque resulta que uno de los dirigentes históricos, fogoso, con una trayectoria, que es el caso de Fiquito Vázquez, está enfrentando de manera férrea a Miguel Vargas. Miguel Vargas se mueve en ese partido como que eso es su finca, lo ha hecho desde siempre. Hasta ahora le ha dado resultados, porque él ha hecho todo tipo de negociaciones y ha beneficiado a una parte de ese liderazgo que lo ha convertido prácticamente en nada. Por ahí andan gente dando aletazos en medios de comunicación que si tuvieran vergüenza no hablaran más. Si tuvieran vergüenza. Porque la verdad es que cuando tú ves que hay una reseña periodística de que hay una juramentación y tú encuentras 3 y 4 gente, que yo creo que son ellos mismos, entonces uno no sabe a qué atenerse. Pero hay un ruido ahí.
El ruido en el... Le han dejado a Fiquito. A Fiquito. Todo el mundo sabe que el PRD de Miguel Vargas tiene un segmento que insiste en que ellos tienen que tener un acercamiento al PRM, que son sus hermanos más cercanos, y hay otros que entienden que dice que no, que el PRD tiene que transitar un camino solo. Pero ahora mismo en el PRD el problema está, Rubén, y tú conoces a esa gente bien, es por la administración de los fondos de la Junta. Sí, porque le redondearon un 5% también. Eso se está manejando como una empresa. Son alrededor de 300 millones de pesos que van a recibir. Eso es increíble. Para nada. Mire, ya estamos al final del programa y hay un tema que tenemos que agotarlo rápidamente. Señores, en las cárceles del país no hay bloqueadores de señales. Y todo el mundo sabe lo que ha estado pasando en la República Dominicana. Elementos que están privados de libertad, desde las cárceles, vía su teléfono, están dirigiendo operaciones criminales. Eso es insólito. Esto ha salido a relucir en uno de los juicios de corrupción más grandes que se conocen en la República Dominicana. Y las señales son más efectivas que aquí afuera. Bueno, es que en las cárceles no tiene que haber bloqueadores de señales, porque no tienen que tener, los privados de libertad no tienen que tener teléfono. Simplemente, señores, mañana cuando sean las 9 de la mañana estaremos aquí. José Ramón Rodríguez, Claudio Montero y un servidor. Hasta la próxima.